a grabar. Porque si alguno quiere escuchar esta grabación después, lo puede hacer y ustedes mismos la pueden hacer. Esta misma grabación, verla varias veces si es que no me entienden hoy día, ¿cierto? Y verla de a poco y le va a ser mucho más útil. Entonces voy a compartir la guía ¿Dónde número queda 4. grabado? ¿Mm? ¿Dónde queda grabada la clase? Yo la voy a subir hoy día, más tardar hoy día la subo. ¿Ya? Pero ¿todas las que hemos tenido? La anterior y la de hoy. ¿Las 3? Sí, yo creo que les voy a mandar el enlace al WhatsApp donde estamos, donde están todos registrados, ¿ya? Ya. Ya, muchas gracias. Entonces, Gracias. tenme un poquitito. ¿Ven? ¿Pueden ver la pantalla? ¿Sí? Sí. Ya. Sí, esta es la guía que corresponde ahora. Voy a achicar esto para que no nos moleste para poder explicarles, ¿ya? Entonces, ¿se alcanza a ver bien? Pero dice Zoom, no veo la ¿No lo ve? guía. No. Ya, a ver, espera un poco. ¿Los demás pueden verla? No, lo mismo, usar el Zoom. Ya, esperen un poquito que voy a volver atrás. Ah, ya, porque compartí eso. Sí, tiene razón. Ahora sí. Sí. Ahora sí. Ya. Que voy a agrandar esto un poquito. Y quiero cerrar esto. Ay, quiero cerrar esto de aquí. Vamos a poner esto por acá. Ya, lo tenía como en Word y era como más fácil de verlo porque aquí se ven muchas cosas en la pantalla, ¿cierto? Sí. ¿O lo pueden ver bien? Se ve la guía, Ya, al menos, se ve la guía clara. ya. Bueno, espérenme que no me acuerdo cómo se cerraba esta cosa de acá para que no me entorpezca. Ya, de ahí me voy a acordar. Vamos a hacer como un pequeño repaso de la guía pasada, sí, de la guía número 3, ¿no es cierto? Que estuvimos viendo. La guía número 3, yo les expliqué la definición de funciones y les mostré un dibujito acá donde teníamos una peluquería y una persona que entra a la peluquería y que luego sale de ella con otro look, ¿no? Entonces, más o menos para explicarles ese ejemplo, un ejemplo burdo en realidad, pero es para poder que me entiendan un poquito lo que significa la función. La función es una relación entre dos variables, y es como que esta fuera una variable y la otra variable. La entrada es una variable y la salida es otra. La variable de entrada se llama variable independiente y la variable de salida se llama variable dependiente. Espérenme un poquitito que no sé, les dije que sí estaba grabando, ¿cierto? Sí, Sí, está grabando. ya. Entonces ahora, de ahí les expliqué, luego les dije que las funciones las podíamos representar de 4 formas distintas, entre otras, pero las que en matemática podemos ver, y esto se repite para cualquier función que uno pueda ver, ¿sí?
Y aquí yo les dije que podíamos verla escrita de forma verbal, podía expresarla de forma verbal la función, la podía expresar algebraicamente o como una expresión matemática, que sería esta expresión, ¿sí? Tomando en ¿Y la cuenta expresión el verbal? ejemplo de la guía ¿Verbal pasada. cuál sería? La guía pasada dijimos que el ejemplo era, la función significaba ser el doble de un número. Entonces, ser un doble del número lo escribimos de esta manera, ¿sí? Lo escribimos así. F de x igual 2 por x. Y me acuerdo que yo les expliqué por qué quedaba 2 por x, ¿cierto? Entraba un número a la variable y salía convertido en su doble. Entonces, es como aquí entraba un número y salía convertido en el doble. Es decir, entra 1 y sale convertido en 2, porque 1 por 2 es 2. Entra 2 y sale convertido en 4, porque 2 por 2 4. Entra 3 y sale convertido en 6. Entra 4, sale convertido en 8. Y así sucesivamente podríamos seguir. Entonces, para definirlo, para cualquier número escribo f de x igual 2 por x. Es decir, entra x y sale convertido en 2 por x. ¿Cierto? Eso fue lo que vimos en la guía anterior. Pues dijimos que esa función la podíamos también representar en una tabla de valores que tenemos aquí, ¿cierto? Esa tabla de valores en donde colocamos en la primera columna la variable independiente, en la segunda columna aquí colocamos la evaluación de esta función en los valores que me dé para x, y en la tercera columna los pares ordenados que resultan. Se ve muy chiquitito, ¿cierto? Pero se alcanza a ver. Sí. ¿Sí? Como es un repaso solamente, vamos a seguir. Entonces, dijimos que los pares ordenados iban a ser 1,2 porque entró 1 y salió 2, 2,4 porque entró 2 y salió 4, 3,6 entró 3 y salió 6, y así sucesivamente. Esos puntitos los ubicamos en el plano cartesiano. Esto que está acá se llama plano cartesiano. Entonces ubicamos el punto 1,2, eje X, siempre va a ser la primera coordenada. Estas van a ser siempre de la entrada, la primera coordenada X, y esto de acá, la coordenada Y. ¿Sí? Entonces, el 1 lo buscamos en el eje X, y el 2 lo buscamos en el eje Y. Por lo tanto, el punto 1,2 va a ser 1,2 ahí. Ahí tendríamos el punto 1,2, ¿sí? En esta parte. 2,4 sería 2, que lo sacamos del eje X, aquí está, 2,4. 4 del eje Y. Y así encontramos el 3,6, el 4,8 y el 5,10. Y el 10,20 que está por acá arriba. ¿Sí? Entonces, dijimos que esta era la manera de representar una función cualquiera expresada algebraicamente, expresada en una tabla y expresada en un gráfico que se llama, este gráfico es el plano cartesiano, ¿sí? Así se le llama. Plano cartesiano que está compuesto por dos rectas paralelas, o sea, dos rectas perpendiculares, que sería la X y la Y. Ahora, en esta guía número 3 vimos las funciones en general, pero ahora vamos a pasar más específicamente a ver la función cuadrática. ¿Sí? Entonces vamos a estudiar la función cuadrática y vamos a ver cómo la expresamos esta función cuadrática algebraicamente
cómo la expresamos en una tabla y cómo la expresamos en un gráfico, porque todas las funciones finalmente van a pasar por estas tres representaciones, ¿sí? Entonces es importante que eso sepan que cualquier función tienen en común que pueden ser representadas algebraicamente, pueden ser representadas en una tabla y en un gráfico. Cualquier función puede ser representada de esas tres maneras. Entonces, la gráfica de la función cuadrática será parecida, esta es una pregunta, ¿será parecida a la que vimos en la guía número 3? Que ya vimos que nos resultó una línea recta. Esa es la pregunta. Entonces, veremos ahora la gráfica de esta función, la vamos a ver como primero en una situación de la vida real, ¿ya? Para que ustedes puedan después reconocerla y después la vamos a pasar matemáticamente. Pero en la vida real vamos a observar primero esta siguiente imagen que vamos a ver, que es la bahía de Sídney en Australia, visto desde el mar, ¿ya? Entonces, esta es la imagen, ¿la ven? Y ahora la pregunta que yo les hice, que yo les hago, ¿es simétrica esta estructura? ¿Se ve aquí? Esta estructura. Simétrica significa que ¿Conocen un poco lo que significa ser simétrico? puede ser que sus dos lados partidos por la mitad son iguales. Muy bien, muy bien. Muy bien, eso significa. Simétrico significa, aquí lo hice como un recordatorio, que tienen un eje de simetría. Un eje de simetría es una recta, ¿no? Que pasa justo por el medio de la figura y la divide en dos partes iguales, pero iguales como reflejándose como en un espejo. Es como que esta línea fuera un espejo. Entonces, esta parte se refleja hacia el otro lado. Entonces, eso significa ser simétrico, que divide a una figura en dos partes idénticas, de manera que el eje es como el espejo y cada mitad de una figura es el reflejo de la otra mitad. Y aquí, por ejemplo, en el ejemplo de la mariposa y en el ejemplo de la torre Eiffel, ¿no? Aquí tenemos el eje de simetría, estaría justo ahí. No podría estar acá, ¿no es cierto?, el eje de simetría, porque ahí no tendría dos partes iguales como en un espejo. Entonces, si fuera así, ¿cuál sería el eje de simetría en esta figura? La mitad del puente. Exactamente. El eje de simetría podríamos pensar lo que estaría como aquí, ¿no? Sí. Ahí voy a pasar como una línea. Ahí. Ahí. ¿No es cierto? Y lo vamos a pintar. Lo borré, parece. Aquí. Pero me entienden, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Que se me perdió como el borde de esta guía. Apuesto que de terminar la clase lo voy a encontrar. Entonces, ¿cuál es el punto más alto del puente? ¿Este punto será parte de ese eje de simetría? Sí. Muy bien, porque este dijimos que sería el eje de simetría. Recuerden, el eje de simetría es una línea, ¿no? No es un punto, ni una curva, ni nada de eso. Es una línea. Entonces tendríamos una línea aquí, justo pasando ahí. Y ¿cuál sería el punto más alto? El punto más alto sería un punto que está en la intersección de esta línea con la curva, ¿no es cierto? Con el puente. Ahí estaría el punto más alto. Entonces, vamos a volver acá. Si la curva del puente pudiera proyectarse bajo el mar, ¿cómo creen que continuaría esa curva
esta de aquí, digamos, esa curva, si pudiera proyectarse bajo el mar, seguiría indefinidamente, ¿no? ¿Sí? Hacia un lado y al otro. Entonces, si se relaciona la línea horizontal del puente donde transitan los vehículos con el eje X, ¿cuál eje X? El que vimos delante, en el repaso. Este eje X, ese, ¿no? Y se relaciona con eso, entonces, pensando en eso, que esta línea por donde pasan los autos fuera el eje X, ¿lo ven? ¿Sí? Entonces lo que está diciendo es, se pueden ubicar algunos puntos que representen los del puente para identificar cuál es la función asociada a la curva de la imagen. Entonces, aquí yo puse algunos puntitos, ¿no? Y esos puntos, si yo los uno, se fijan desde la letra E, aquí, uno todo eso hasta acá, eso me daría la figura del puente, ¿no? Esa figura que se forma. Entonces, ¿para qué les explico eso? Porque en realidad esa es la curva de esta función, es la curva que representa a una parábola. A una parábola. Eso se llama parábola en realidad. Ese término se le dice a esta curva, se forma aquí. Y que ustedes pueden encontrar en muchas partes de la vida cotidiana. No sé si han escuchado la curva parabólica, ¿cierto? La que usan, estas antenas parabólicas que usan para los teléfonos celulares. Esta curva es así. No, por aquí lo tenía, ahí, ¿no es cierto? Se llama curva parabólica porque tiene la misma forma. Aquí está mirando hacia arriba, pero tiene esa forma así. ¿Lo ven? Entonces, aquí tenemos nuevamente una curva. También se llama parábola porque es de esta forma. Es el salto que dio el delfín, formó una curva parabólica. Y acá el pez va a pescar ese pececillo que hay allí, y para hacerlo hace este recorrido. Baja al mar, lo toma y vuelve a subir. Ahí nuevamente hizo una trayectoria parabólica. ¿Sí? Y había otro ejemplo más aquí. Bueno, ustedes en la guía lo van a tener. Aquí, por ejemplo, hay un edificio, una iglesia, no sé lo que es, pero también se está dando la forma de la curva parabólica. Sí, ¿se fijan que en muchas situaciones de la vida real podemos encontrar esta curva? Bueno, esta curva en realidad la inventaron cuando le pusieron nombre, cuando tomaron un cono así y lo cortaron como transversalmente así. Le hicieron un corte y ese corte finalmente produjo esta línea roja que se llama parábola. Y allí nació la parábola. En realidad esto se llama sección cónica y una de las secciones cónicas es la parábola. Y existen otras, ¿ya? Pero como ahora estamos viendo la parábola no nos vamos a meter en eso. Ahora, ya que vimos que la función cuadrática tiene una forma, ¿no es cierto? Así como la guía anterior tenía una forma recta, ¿no? Miren, vamos a volver arriba. Esta era la forma que tenía la función que vimos la clase pasada, una línea recta, ¿sí? Ahora tenemos otra forma de figura, ¿cierto? Esta forma de figura
corresponde a la gráfica de la función cuadrática, que ya dijimos se llamaba parábola. Pero esta parábola puede ser cóncava o puede ser convexa. ¿Por qué? Porque vimos en los ejemplos aquí, vimos que habían unos, a ver, ¿dónde quedaron los ejemplos? Acá. Vimos que eran unos así, hacia, digamos, una curva que abre hacia arriba o una curva que abre hacia abajo, ¿no es cierto? Ambas se llaman parábola, pero una se llama cóncava y la otra se llama convexa. Esos son sus nombres. Entonces, tendríamos la cóncava que abre hacia arriba y la convexa que abre hacia abajo. El vértice, grábense este nombre porque este es el que vamos a ocupar, y grábense esto que les voy a escribir ahora. El vértice de una parábola es el punto de intersección de la parábola con el eje de simetría. Esto debería haberlo puesto en rojo. Eje de simetría y vértice son dos palabras que vamos a repetir durante el estudio de la función cuadrática. Porque vértice, lo importante es que entiendan muy bien que el vértice es un punto. Es un punto. El vértice es un punto. ¿Y cuál era el punto? Que lo mostramos acá cuando vimos, era este, ¿no? Aquí. Ahí estaría el puntito que se llama vértice. ¿Ya? Y, por ejemplo, si hubiésemos visto los ejemplos que vimos aquí, si hubiésemos preguntado, el vértice de esta trayectoria que hizo el LAVE, estaría aquí, ¿no? El vértice puede ser el punto más alto o el punto más bajo de la parábola. Entonces, en este caso, aquí se corrió, porque este puntito debería estar ahí, así que yo voy a arreglar esta guía porque está mal. Ahí. Seguramente se corrió de la otra, solamente se corrió. Pero yo lo voy a arreglar y se los voy a mandar bien. Entonces, tenemos que el vértice es un punto, ¿sí? Y el eje de simetría es una línea recta. Este es el eje de simetría que lo vimos delante. El eje de simetría sería una línea recta que es la que se formó aquí. Entonces aquí tendríamos la línea recta, esa, que pasa por el vértice, ¿no? Ahí. Pasa por el vértice y divide a la parábola en dos partes iguales como lo vimos delante. Entonces el eje de simetría es una recta, como lo mostramos aquí en el dibujito, y el vértice es un punto, ¿sí? Ahora, este punto se llama también punto mínimo si la parábola abre hacia arriba o punto máximo si la parábola abre hacia abajo, ¿ya? Entonces, aquí, en esta actividad, les puse, observe los siguientes dibujos en que se presentan formas parabólicas, y eso fue lo que yo les mostré recién. En cada caso, van a tener que trazar el eje de simetría y marcar el punto de intersección entre el eje de simetría y la parábola. Recuerde que este punto es el vértice de la parábola. Y después determinar si hay un punto mínimo o un punto máximo. Aquí yo hice el primero para que ustedes lo vean, pero está mal, porque en realidad ese puntito debería estar ahí, ¿no? Porque el vértice es un punto que intersecta a la curva con el eje de simetría, ¿sí? Entonces, esto debería correrlo para allá. Entonces, eso es lo mismo que ustedes van a tener que hacer en los demás dibujos. Entonces, luego yo mencioné aquí, esta parábola tiene un punto mínimo porque las ramas abren hacia arriba. Entonces, ustedes van a hacer lo mismo con esta de acá, con estas tres, ¿no?
y cualquier cosa me preguntan por interno. Ahora, ¿por qué esta función se llama cuadrática? Disculpen que se escuche ese ruido para allá, pero está como abierto para allá y no tengo otro lugar donde estar. ¿Ya? Entonces, esta función se llama cuadrática porque viene de cuadrado, ¿sí? Es decir, una función cuadrática es aquella en que el mayor exponente de la variable independiente es 2. La función cuadrática más elemental es aquella en que la función toma la x y la convierte en su cuadrado. Entonces, ¿por qué se llama cuadrática? Porque tenemos aquí un número de la variable independiente que al entrar a la función, ¿qué es lo que hace con ese? Lo eleva al cuadrado. ¿Y qué significa elevarlo al cuadrado? Significa multiplicarlo por sí mismo 2 veces. ¿Sí? Elevarlo al cubo habría sido 1 elevado a 3, o elevarlo a la cuarta, 1 elevado a 4. Pero dice elevarlo al cuadrado, es decir, 1 elevado a 2. Entonces, ¿qué significa 1 elevado a 2? 1 por 1. 1 por 1, es decir, la base se multiplica por sí mismo las veces que indique el exponente. Entonces me queda 1 por 1, 1 por 1, 1. El resultado final sería 1. Es decir, entra 1, la función le aplica el cuadrado de ese número y lo convierte en 1. Sale 1. Entra 2, 2 por 2 me da 4. Entra 2, sale 4. Entra 3, 3 por 3, sale 9. Entra 4, 4 por 4, sale 16. Entra 5, 5 por 5, 25. Una consulta, ¿pueden escuchar bien o prefieren que me cambie de lugar? No No, se yo escucho escucha. bien. Se ¿Aló? escucha bien. Se escucha ¿Se escucha bien. Sí. Sí, A pesar del ruido que hay, sí. Se escucha claro. No hay ya, problema. ya, qué bueno. ¿Me han entendido hasta ahí? Sí, Ya. Sí. Entonces, finalmente, ¿qué ocurrió acá? Que si yo tomara una x cualquiera, fíjense que aquí fui colocando el cuadrado de 1 por 1, lo escribo como 1 elevado a 2. El cuadrado de 2 lo escribo como 2 por 2, 2 elevado a 2. 3 por 3, 3 elevado a 2. ¿Por qué se escribe así? Porque la base es el número que se repite y el exponente indica las veces que se repite esa base. Entonces, por eso 3 por 3 se escribe como 3 al cuadrado. Eso es el concepto de potencia que deben haber visto en el curso pasado, ¿ya? Y que también habríamos podido repasar, pero ahora lo estamos repasando potencia. Aquí tenemos, por ejemplo, 5 por 5, 5 al cuadrado. Y ahora si este número hubiese sido un x cualquiera que va a entrar a la función, como esta es la función cuadrática, va a hacer que este x se multiplique por sí mismo, x por x, y lo escribimos como x elevado a 2. Porque todos estos otros lo escribimos igual, ¿no es cierto? 5 por 5, 5 elevado a 2. Y ahora se repite, es lo mismo que hicimos, pero ahora se llama x. X por x, x elevado a 2. Entonces la función cuadrática se escribe como f de x igual x elevado a 2. Y ese va a ser el valor y de salida. Recuerden, x variable independiente, y variable dependiente. ¿Sí? Entonces, esta es la función cuadrática más elemental que existe. Entonces, vimos recién el ejemplo de la función más elemental, f de x igual a x al cuadrado. Generalmente, la variable independiente, ¿cuál es la variable independiente? La que entra, ¿sí? Se expresa por x, como lo vimos recién.
pero también puede llevar otro nombre, puede ser P o puede ser cualquier letra del abecedario, ¿no? Eso no hay problema, pero generalmente en los libros aparece con una X, por eso que yo escribí X delante. Al igual, asimismo, ¿no es cierto? La variable dependiente también se puede expresar con otra letra. Aquí le puse un Q. Eso es para solamente notación, para que ustedes cuando vean esta expresión no se compliquen pensando que esto es otra cosa, sino que sigue siendo lo mismo, ¿sí? Una función que tiene una variable independiente P y que su salida va a ser Q. Y que es lo mismo que podríamos ponerle por nombre X e Y. Entonces, en nuestro ejemplo de la función elemental, teníamos así, ¿cierto? Que fue lo que vimos. Pero con las nuevas letras quedaría f de p igual p al cuadrado igual q. Ahora, la función tampoco puede llamarse siempre f. Podría cambiar de nombre y podría llamarse g, podría llamarse h, i, j, k, l, m. En realidad cualquier letra del abecedario también. Generalmente se anotan por F, G y H. En los libros aparecen con F, G y H, pero si apareciera otra letra, tampoco tendría que complicarle, ¿no es cierto? Solamente entender que esta expresión G de X igual Y significa que estamos hablando de una función, ¿sí? Y que eso significa que toma la X, variable independiente, que le aplica una función y sale como la variable dependiente. Entonces, para poder diferenciar la función cuadrática de otras funciones, debemos observar los exponentes de los términos de la función, en donde el mayor de los exponentes de la función cuadrática debe ser 2. ¿A qué me refiero con eso? Que la función va a ser siempre una expresión así, porque delante lo que yo les expliqué era que teníamos la más elemental. Es como que aquí no estuviera A, ni estuviera todo esto de acá, solamente el X cuadrado. Pero la función podría cambiar y también aparecer expresada con otros números, ¿no? Pero ¿en qué se tienen que fijar? Para que puedan encontrar a la función cuadrática y decir, sí, esta es una función cuadrática. Lo importante es que la variable independiente esté elevada a 2. ¿Sí? El mayor exponente al que esté elevada la variable independiente tiene que ser 2. Si aquí hubiese un 3, ya no sería función cuadrática. Si hubiese un 4, un 5, un 6 o cualquier número mayor que 2, no sería función cuadrática. Podría aparecer un término con x elevado a 1. Recuerden que cuando no aparece un numerito elevado, significa que está elevado a 1. Y claro, sería función cuadrática igual, ¿no es cierto? Pero tendría que estar el otro término elevado al cuadrado. O sea, podría haber una función sumándole otro término con x y un término solo, ¿no es cierto? Pero siempre el mayor exponente tendría que ser 2. Vamos a ver unos ejemplos para que les quede más claro. Vamos a ver ejemplos de funciones que son cuadráticas. Esta sería cuadrática. ¿Por qué? Porque la variable independiente está elevada a 2. ¿No? Aparece aquí un 5x, pero que está elevada a 1. Por eso esta sería función cuadrática. Aquí también tendríamos una función cuadrática. No nos deben importar los signos que aparezcan, sino que el mayor exponente al que esté elevado la variable independiente, porque aquí la variable independiente es t, debe ser elevado al cuadrado. ¿Se fijan aquí? Si yo veo, por ejemplo, acá funciones que no son cuadráticas, aquí puse no son cuadráticas, esta no sería cuadrática porque la variable independiente está elevada a 1.
Esa es la mayor, la variable independiente está elevada a 1 solamente. Por lo tanto, esto no sería cuadrática. Y asimismo pasa con esta otra. Está elevada a 1. Tampoco sería cuadrática. En esta de acá, vemos que esta es cuadrática. Yo la podría expresar solamente como y. Recuerden que f de t es igual a y finalmente, ¿no? Entonces también podría expresarla así. Y esto sería función cuadrática. ¿Sí? Es como que aquí dejé de poner el f de x. Pero f de x es igual a y. Como lo vimos acá. A ver, voy a devolver para allá. Aquí. Aquí, ¿se fijan? Que puse f de x es igual a x al cuadrado igual y, que es el valor de salida. Entonces, todas estas serían cuadráticas. Fíjense acá. Tendríamos el mayor exponente al que está elevado a la x es 2. Por eso es cuadrática. Aquí también esto se corrió, pero aquí dice x al cuadrado. Ya, yo le voy a arreglar esta y se las voy a mandar bien, ¿ya? Dice x al cuadrado. Entonces, esta también es cuadrática. Están desordenados los términos, pero lo importante es que aparezca la variable independiente elevada a 2 como mayor exponente. Eso me indica que esta es una función cuadrática. Aquí está la misma función anterior, pero ordenada, ¿sí? Con el término 6x al cuadrado primero, eso significa que esté ordenada. El segundo término con x, y el tercer término, el término solo o independiente se llama. Entonces, ¿cómo diferencio de estas otras? Por ejemplo, esta no es cuadrática porque está elevada a n, ¿no? Aquí la variable independiente está en el exponente. Por eso esta se llama función exponencial, que la vamos a ver más adelante. Y aquí tenemos un logaritmo, ¿verdad? Con base 2. Esto estoy casi segura que no se lo van a preguntar en la prueba. Lo puse aquí porque al principio, cuando confeccioné las guías, no estaba segura si le iban a preguntar o no por función logarítmica. Pero ahora estoy como casi segura que no las van a preguntar. Pero es importante que ustedes por lo menos la reconozcan. Va a ser logarítmica cuando aparezca un logaritmo, ¿sí? Un log. Ahí. A veces aparece solamente L y G, no log, ¿ya? Pero también eso significa logarítmico. Y esta otra de acá no sería función cuadrática porque el exponente está en la variable independiente está en el exponente. Entonces se llama función exponencial. Esa la vamos a ver prontito en otra guía. ¿Tienen alguna duda hasta ahí? No, por mi parte. ¿Sí? No. Les quise mostrar ejemplos de funciones cuadráticas, ¿sí? Para que ustedes cuando en la prueba vean, inmediatamente puedan identificarla y diferenciarla de otras funciones que no lo son, ¿ya? Entonces, recordemos, la forma general de la función cuadrática es esta, ¿sí? Esta sería, cualquier expresión que se parezca a esto es una función cuadrática. Aquí se puede distinguir el término cuadrático, que es ax al cuadrado, este es el primer término. El término lineal se le llama a este. ¿Por qué lineal? Porque si estuviera sola, sin los otros términos, me daría una línea recta. Y el término independiente que se llama c. ¿Sí? Entonces, estos numeritos que aparecen delante de la x cuadrada, de la x y el independiente, se llaman coeficientes. Coeficientes. Son los números que acompañan a estos términos de la función cuadrática. Entonces, estos coeficientes serían el a, b y c. S, que lo puse ahí con rojo, b, que acompaña a la x, y c.
Entonces, es muy importante saber reconocer este A, B y C, porque estos después los vamos a ocupar para encontrar una fórmula muy importante que va a ser encontrar el eje de simetría y el vértice de una función cuadrática. Entonces, para eso necesitamos reconocer muy bien quién es A, B y C. Después les voy a explicar la fórmula, pero por ahora quiero que practiquen esto. Tienen la función cuadrática, ¿no es cierto? Y el término que va delante de la x al cuadrado va a ser el término a. Eso lo puse con rojo, sería el 6. Entonces a sería 6. El término que va delante de la x se llama menos 3, no se llama más 3, ¿ya? Porque se considera el número junto con su signo. Entonces, menos 3 sería el término b. ¿Se fijan que aquí lo puse con negativo? Y aquí sería más 2, sería el término c. 2 positivo. Entonces, por favor, recuerden muy bien que es el término con el signo, ¿ya? Porque en esto siempre se equivocan. Entonces, vemos otro ejemplo. Aquí tendríamos el a es el que va delante del x al cuadrado, el b va antes de la x, y si se fijan aquí no tengo un número del c, ¿no es cierto? Pero si no lo tengo, yo debo pensar que ese es un 0. Entonces tendría, el a sería 4, el b sería 5, y el c sería 0. A4, B5, C0. Y aquí tengo el ejemplo que vimos al principio, que es como el más elemental, ¿no? Aquí A sería 1, B sería 0 y C sería 0, porque no está el término con X y no está el término independiente. Entonces, no significa que no exista B ni exista C. Sí existen, pero son ceros, ¿sí? O sea, todas las funciones cuadráticas van a tener A, B y C. Unos con números positivos, pueden ser negativos, o puede ser también ceros, ¿sí? Aquí en este otro ejemplo tendría, si se fijan aquí, tengo menos t al cuadrado más 16. Entonces, el valor de delante de la t sería menos 1. Fíjense que no aparece ningún número, pero si no aparece significa que es menos 1, ¿ya? Más 16. Este 16 no tiene x aquí. Entonces este es el término independiente, este sería el c, no sería el b. Entonces aquí c sería 16 y b sería 0, porque no está el bx. Y a sería menos 1. Luego después de explicarles todo eso, aquí les dejo unas actividades de repaso. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer aquí? En la actividad 1 van a mencionar cuál de estas funciones es cuadrática, ¿sí? ¿Cuál es cuadrática? Solamente quiero que ustedes la puedan diferenciar unas de las otras. En esta actividad 2 van a encontrar A, B y C, ¿sí? Como les expliqué en los ejemplos. Ahora, si no recuerdan bien, vuelvan atrás y vuelvan a ver el video que yo les voy a mandar y lo que aquí deben hacer es encontrar, por ejemplo, A vale 2, B vale 3 y C vale menos 10. ¿No? Recuerden eso, por favor, que puedo tener números positivos, números negativos y ceros, ¿sí? Bueno, y eso lo van a hacer en todo este ejercicio. Eso es para que practiquemos, para que cuando llegue la fórmula, ustedes ya no tengan problema con esto y puedan aplicar inmediatamente la fórmula. Ahora en la actividad 3 van a buscar las gráficas que representan una parábola. Aquí yo les di varias figuritas y ustedes tienen que encontrar cuál de ellas son parábolas y cuáles no lo son. Pero
Ya, no puedo volver atrás. Ya. Aquí, en este ejercicio, tienen que dibujar el eje de simetría, ¿sí? Como les expliqué, que es una línea recta, lo van a dibujar y le van a poner eje de simetría. Luego van a dibujar el vértice, que recuerden es un punto, entonces van a dibujar un punto y le van a poner vértice. Luego van a mencionar si esta curva es cóncava o convexa después de que vuelvan a estudiar la guía, ¿cierto? Y luego van a mencionar si esta parábola tiene un punto máximo o un punto mínimo. ¿Ya? Eso es lo que yo quiero que ustedes hagan. Ahora, esta guía tiene las soluciones acá abajito, pero ustedes no tienen que mirar las soluciones hasta que lo resuelvan y después miran las soluciones abajo, ¿sí? Lo importante es que no lo miren para que así puedan practicarlo. Pero si ya les cuesta y no lo pueden hacer, obviamente pueden mirarla atrás y ahí se guían para poder completar. ¿Alguna duda, chicos? ¿Jóvenes? No por mi parte. ¿Mm? Por mi parte no. Ya, ¿entendieron, cierto? Sí, Sí. ¿Quedó quedó claro? súper claro. Sí, Sabes que no lo escucho muy bien. sí, por mi parte quedó súper claro. Sí, qué bueno. Sí. ¿Y tú, Mario? Sí, por mi parte bien. Aparte ya las tenía casi hechas. En serio, pero de esa guía habías Sí, avanzado. sí. ¿Qué guía te ha costado, Mario, para ver si es que puedes avanzar más? Hasta el momento la que me ha pasado hasta las 4 voy bien. Ah, No ya, qué hay bueno. problema. Ya, La siguiente, la otra, me va a costar parece un poco. ya. Pero vamos a poder revisarla en las clases pasadas, las clases que vienen, ¿ya? ¿Cuántas guías hemos hecho antes de esta? 3. Claro, Esta con esto sería son la 4. 4. Sí. Entonces hemos tenido, aparte de esta clase, hemos tenido 3 clases anteriores. Mm, hemos ¿Cuántas tenido, clases? a ver, 1, 2, 3. Hemos tenido 3 con hoy. 3 con esta. Sí, Sí. Ya. sí, 3 clases. Voy a entonces ver el video anterior de la clase anterior para ponerme al día con la otra guía. Ya. ¿Ya? Yo la voy a subir hoy día, ya, porque en la semana estuve subiendo las del otro curso, pero hoy día sin falta voy a subir las de ustedes. Les voy a mandar el link al WhatsApp, al mismo Ya. Ahí lo podemos ver. la invitación para que nos conectemos al Zoom. ¿Ya? Ahora, Ya. si quieren seguir con las guías y me quieren hacer preguntas de las guías que vienen en adelante para que quieren avanzar, me pueden preguntar, ¿ya? Y de hecho podríamos dejar como unos minutos en la próxima clase para que me pregunten de lo que han hecho, a ver si podemos avanzar más todavía. Y después hacemos el ejercicio de lo que está, ¿sí? Para que podamos avanzar más rápido. Porque la idea es que me gustaría poder alcanzar a ver algo de estadística y algo de la geometría. Entonces, ¿sí estamos de acuerdo con eso? Traten ustedes de avanzar, si es que pueden. Fijándose en los ejercicios y luego mirando los resultados finales, las soluciones que están al final de la guía. Entonces, pueden ser ustedes dueños de su propio aprendizaje, pueden hacerlo solitos, o yo voy a estar para acompañarlos. ¿Sí? Si tienen dudas me van a preguntar, pero pueden avanzar porque están ahí las soluciones de la guía, entonces ustedes pueden hacer los ejercicios y luego revisar si van bien o no van bien. ¿Ya? Esa es una buena técnica y les va a servir mucho para la prueba. Pero yo me comprometo que la próxima clase podamos revisar y apurarnos un poquito más, ¿sí?
dependiendo también de cómo vayan avanzando ustedes, porque yo veo que Mario ha avanzado harto. Mario, ¿verdad? Sí, más o menos entiendo algo hasta el momento lo que llevamos hecho. Ya, qué bueno. Si quieres avanzar, me puedes preguntar por interno, ¿ya? Ya, ok, gracias. Para que puedas tener más herramientas. Entonces, ahora me voy a despedir, chiquillos. Fue un gusto verlos, que soportaran los ruidos de allá afuera, lata, pero esto es lo que pasa que tengo abierto ahí porque están trabajando en este lugar y se escucha Ya. del otro sitio, así que lo lamento, pero lo bueno es que me pudieron entender, ¿sí? Sí, muchas gracias, igual. Ya, de nada. Soledad, ¿tú entendiste? Porque a ti no te había Gracias. Sí, sí, yo había Ya, avanzado también en esta guía. Ya, qué bueno. Entonces, nos veríamos. Mire, voy a tratar a ver si puedo pedir, porque lo que pasa es que tengo que pedir como la sala, porque lo ocupan otros profesores durante la semana. Entonces, por ejemplo, el día lunes lo ocupa un profesor, el día martes otro, y yo tengo como el día viernes para ocuparlo. Pero voy a preguntar si es que me podrían dar otro espacio para poder que avancemos en las otras guías durante la semana, ¿ya? Voy a ver si es que es posible. Y ahí les cuento. Ya, Pero, ok. ¿sí? Ok. Porque los veo muy interesados, entonces me gustaría que les fuera bien, por lo menos ustedes que están siempre conectados y siempre tratando de aprender, eso me alegra mucho. A pesar de todas las dificultades, esperan seguir aprendiendo. ¿Sí? Así que estoy muy orgullosa de ustedes, me da mucho gusto saber que quieren aprender y tienen interés. Así que me voy a esforzar también para que puedan aprenderlo. Ya sin más, me voy a despedir. Cualquier cosa me preguntan por el interno, ¿sí? Ya. Nos Chao, que vemos, estén bien. que estén muy bien. Chao. Chao. Chao.